Bien, mis hermanos, pues voy a hacer esta transmisión a raíz de que por muchas vías me fui enterando de un caso de abusos sexuales por parte de sacerdotes, eh, que es de ese tiempo, pero está saliendo cada vez más información a la luz. Especialmente se ha hecho viral un video de cámara escondida con un sacerdote que evidentemente, no consciente de que lo están grabando, pues revela bastantes cuestiones en cuanto a los abusos. Para poner un contexto, no me voy a centrar tanto en este tipo de abusos, sino en general, ¿verdad? Porque creo que tenemos que sacar bastantes conclusiones al respecto. Esta situación se empezó en Italia y se propagó también en Argentina. Al menos de esta iniciativa, que era básicamente para sordomudos, lo cual lo hace más dramático. Si un abuso sexual en cualquier edad es gravísimo, un abuso sexual para niños lo hace más grave, y cuando son niños con limitaciones como los sordomudos, pues imagínense, o sea, esto es para reventar en cuanto a aspecto de gravedad. Esto es básicamente el caso, y se ha hecho bastante, bueno, no sé qué tan viral se haya hecho, pero ya me llegaron por varias fuentes esta información, y pues investigué. Y a raíz de esto quiero dar algunas cuestiones respecto a esto. Primero voy a tocar 5 cosas nada más. Podríamos hablar mucho de esto, pero 5 cositas. La primera, las víctimas, que son las que realmente interesan. Las verdaderas víctimas, porque también he sido testigo de sacerdotes, inclusive que yo conozco, falsamente acusados. Falsamente acusados. Y como siempre, ¿va? Cuando se les acusa, salen en primera plana. Cuando se desmiente, cuando se ve que fueron calumniados, aparece casi como nota de pie, ¿verdad? O pie de nota, como le llamen en su país. Entonces, y esto pues no nos debería sorprender, ¿verdad? Porque el demonio quiere destrozar a los sacerdotes, principalmente a la iglesia como tal, ¿verdad? No va a poder, es promesa de nuestro Señor, pero sí causar estragos, y una manera de ella es a través de los verdaderos culpables, sacerdotes que son culpables. De esa manera los destrozó interiormente para que provocaran y hicieran este tipo de crímenes rotundos, totalmente condenables. Pero también quiere destrozar a sacerdotes honestos, y sobre todo a los más buenos, a través de calumnias, ¿verdad? Entonces yo de hecho primero les diría, ante cualquier tipo de denuncia o de abuso, no seamos tan fáciles en condenar, ¿verdad? Hay que esperar a que se hagan las investigaciones. A veces, por ejemplo, a Juan Pablo II y a otros obispos, etcétera, se les ha juzgado muy prematuramente, porque tenemos un concepto de la justicia como que ya fue acusado, duro con él. Espérate, pues hay que investigar, ¿verdad? E inclusive, yo sé que voy a decir muchas cosas que voy a salir muy raspado, tanto como para el mundo como para con la iglesia, a nivel jerárquico, ¿eh? Y yo, una de las cosas que simplemente no entiendo es, por ejemplo, que en varios países, eh, cuando se es acusado un sacerdote de abuso, automáticamente se le retira de sus funciones. Y eso me parece que es grave, porque si es inocente, es como que te acusaran a ti de que estuvieras abusando de tu esposa, y en automático, sin ninguna investigación ni nada, simplemente porque alguien llamó y acusó de que tú estabas abusando de tu esposa, en automático te retiraran, ¿verdad? O sea, no ponen ningún otro de medida, de diálogo para investigar un mínimo, no, te retiran. Eso personalmente es mi opinión, no digo que sea la mejor, pero en mi opinión me parece cruel, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos cualquiera es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, y es tristísimo que con los sacerdotes muchas veces no aplica, basta la acusación para que se le retire de su parroquia, ¿va? Entonces, en fin, entonces la primera cosa, voy a tocar el aspecto de las víctimas, las verdaderas víctimas.
subrayo. Primero, de mí no van a tener más que toda y mi completa solidaridad. Son los más importantes en este drama, los que requieren totalmente de nuestra compasión, de nuestra solidaridad y nuestro apoyo. A las víctimas yo les diría que hay que denunciar. Desafortunadamente cada país cambia y las denuncias tienen cierta temporalidad, algunos 10 años, algunos 20 años, etcétera, que salido después de ese tiempo pues no aplica, ¿va? Entonces el poder denunciar es importante. Me recuerdo a una persona que me dijo que había tenido un tipo de abuso, no es sacerdote. Bueno, ahí después voy a hablar con respecto a esto de abuso. Por eso estoy tocando el aspecto del abuso de los sacerdotes, pero esto va mucho más allá. De hecho, la mayoría, y esto pueden investigar en estadísticas, la inmensa mayoría de abusos sexuales a menores se dan dentro de casa. No es un sacerdote, no es un profesor, no es un vecino, es el padrastro, a veces terriblemente esos casos son graves, el mismo papá o la misma mamá, un hermano, un primo, el abuelo, etcétera. Eso es exactamente la mayoría, la inmensa mayoría. Claro, para los medios de comunicación, pues eso no pega tanto en rating como si acusaran a un sacerdote, ¿verdad? Entonces nos han querido plantear una realidad y tratar de estereotipar al sacerdote, ¿verdad? Entonces, que repito, no estoy justificando a los sacerdotes abusadores, a los que son verdaderamente abusadores, pero hay que decir las cosas como son. Los abusos, si realmente nos preocupan los abusos para menores, el mayor número de abusos se da dentro de casa, ¿va? Entonces, y bueno, fue un abuso precisamente de un familiar, y ya era una muchacha, pero el abuso lo había tenido de niña. Entonces yo le dije, mira, investiga si se puede hacer todavía algo legal, y si no, de cualquier manera deja el aspecto de denuncia. ¿Por qué? Porque me decía la chica, me decía, pero yo ya lo perdoné, en realidad el Señor me ha sanado, etcétera, de todo esto, ha sido muy fuerte, pero el Señor me ha sanado. Entonces yo le digo, pues bendito sea el Señor que te ha ayudado a pasar por esto, de sanación me refiero, pero tenemos que tener un aspecto de responsabilidad. La misericordia no quita la justicia, van juntas, y el Señor de alguna manera te ha hecho justicia en cuanto al proceso de sanación y liberación que te ha puesto, porque esto ha sido un golpe muy duro cuando lo recibiste de niña. Pero tienes que pensar de que si tú te quedas nada más ahí, tú no sabes si ese que te abusó ha abusado a otras, o aún peor, sigue abusando. Entonces ya no es por ti, es por los demás, y eso es un acto de caridad. Entonces la primera cuestión que yo le digo a las víctimas, si hay alguna víctima que me esté viendo, o que sepa de alguna víctima, hay que denunciar, hay que hablar al respecto. Desafortunadamente, cuando se hace con niños, peor tantito en este caso con niños sordomudos, pues es muy complicado informarse, ¿verdad? De ahí que la primera recomendación que yo digo es urgente que verdaderamente se forje un clima verdaderamente familiar, sin paranoias, porque encuentro también a algunos padres que sobreprotegen y no los vayan a tocar, que no les pegue casi ni el aire. No, sin paranoias, pero sí verdaderamente tiene que haber un cuidado. Me acuerdo en un curso de Virtus. Virtus es el curso que se tiene que tomar, al menos aquí en los Estados Unidos, si se va a interactuar con niños en las iglesias. Después de los abusos, la iglesia ha tomado ciertas medidas para proteger a los niños. Y contaba, yo le he tomado como 2-3 veces ese curso. En una de ellas, el que estaba dando platicaba de que una vez estaba en el parque con sus hijos y vio a un señor medio anciano, más o menos, como medio acercándose, siendo juguetón, etcétera, y él clachó, ¿va?
Y entonces el viejito este se enteró, se vio así como con la mirada y se fue a otra partecita. Pero había más niños allá y se le acercaba a otros niños y el problema es que la mamá estaba embrutecida con el celular. Estaba embrutecida con el celular. Parece que su labor de madre era simplemente el hecho de que, bueno, ok, niños, vayan al parque a jugar, aquí yo estoy, por cualquier cosa, pero estaba embrutecida con el celular. Entonces, este aspecto de cuidado de la familia implica realmente una relación de confianza, porque los papás se tendrían que preguntar si están forjando una relación de confianza al punto de que si sus niños son acosados, ya no digo abusados, a los primeros que les van a decir es a ustedes, sin esperar una reprimenda, etcétera, porque ha tocado casos y eso es terrible, ¿verdad? Entonces, tampoco se trata de creerles a la primera a los niños. Hay niños mentirosos, hay que decir la cuestión, hay que decir las cosas como son. Pero para saber si miente o no miente un niño, si es verdad o no verdad, tiene que haber un aspecto de confianza, saber que el niño puede llegar a platicarte lo que sea, y lo que sea es lo que sea. Porque tienen que entender los papás que en la familia es el único ámbito en donde el ser humano tiene que ser respetado o tendría que ser respetado por lo que es. Por ejemplo, en el caso de tu niño en la escuela, va a ser valorado en cuanto a qué. O sea, no me estoy hablando de derechos humanos, no, me estoy refiriendo en un aspecto más global. Tu niño es valorado en la escuela en la medida que saque buenas notas, en la medida que sea bien comportado. El día que saque malas notas o se comporte mal, lo van a sacar de la escuela. En el trabajo eres valorado por tu efectividad. El día que no estás siendo productivo, y más con el capitalismo salvaje que nos estamos cargando en Occidente, pues listo, vas para afuera. O en el marxismo te reducen a un aspecto de maquinaria, básicamente, de masa. Es en la familia, por eso Satanás está comprometidísimo en destrozar el matrimonio y la familia. Porque es dentro del contexto de la familia donde el ser humano vale por lo que es. Que si tu hijo no es muy inteligente, etcétera, mijo, tú eres amado así. Tal vez los estudios no sean lo tuyo, etcétera. Vemos cómo desarrollamos otras capacidades, etcétera. Pero en la familia uno tendría que sentirse no juzgado en el sentido negativo de la palabra. Evidentemente, cuando se le corrige a un niño se le está juzgando como tal, pero son juicios descriptivos o juicios de valor cuando realmente las cosas están mal, etcétera. Pero si no hay un clima verdaderamente de cuidado familiar, esto es una carne de cañón para los abusadores. Los abusadores parecería que tuvieran, y esto porque he visto estadísticas y en los mismos cursos de Virtus, yo sigo preparándome también, Virtus manda ciertos artículos periódicos para seguirse formando, y los abusadores tienen como antenas literalmente para detectar a los niños que están flacos en cuanto a su relación con su papá y con su mamá. Entonces, cuidado. Si vamos a darle la prioridad a las víctimas, hay que empezar a tener cuidado tanto de las víctimas como de las víctimas potenciales, ¿no? Otro cuidado con respecto a de la familia, yo les diría, hay papás que pueden cuidar mucho de que sus hijos pues nadie los toque o nadie se les acerque, etcétera, y creen que a veces en casa están muy protegidos, pero es algo similar a lo que digo a los casos de los novios, ¿verdad? O a los muchachos o a los jóvenes. Les digo, si tú quieres proteger a tu novia, primero protégela de tu propia promiscuidad. No vaya a ser que alguien te la quiera agarrar o tocar a tu novia, etcétera, pero tú eres el primero que eres un promiscuo, ¿verdad? Entonces, si quieres proteger a tus mujeres, primero protégelas de tu propia porquería, de tu propia promiscuidad. Entonces, de tu propio morbo. Entonces, yo les diría, si quieren estar protegiendo el clima de castidad, no de abstinencia. La abstinencia puede ser hasta por causas de miedo, lo que sea. La castidad es virtud porque va vinculada al amor. El matrimonio, en la familia tiene que ser casta y tiene que formarse en esa virtud de la castidad y que procede del amor. Y esto, los padres a veces yo los veo, por ejemplo, los varones.
Los veo tranquilos creyéndose de que mientras sus hijos están en la casa están protegidos. ¿Va? Nadie me los va a tocar, nadie me los va a abusar. Pero este compadre tiene pornografía en su casa. Supuestamente escondida. Pero mira, el demonio es tan astuto que yo te lo firmo, pero te lo firmo. Si tu papá ves pornografía, te lo firmo que tu hijo va a encontrar tu pornografía. Tarde o temprano se va a enterar de eso. Te lo firmo. Entonces, por mucho que lo hagas en secreto, etcétera, terminas afectando al clima familiar. O con cuestiones inmodestas, ¿eh? Por ejemplo, hay papás que dicen, bueno, no es pornografía, son modelos, etcétera, las que están saliendo en la televisión. O he visto papás que se escandalizan, por ejemplo, de que sus hijos tuvieran problemas de promiscuidad, etcétera. Pero yo he visto cómo en su computadora tenían de wallpaper, de imagen de la computadora, unas modelos así en bikini lavando un carro. Y entonces después se preguntan pero ¿por qué mi hija salió embarazada? ¿O por qué tiene ya embarazó a la novia? O ya abusaron de la primita, etcétera. O sea, compadre, si tú eres el primer puerco en esto. No, es que programas, por ejemplo, de fútbol, que yo nunca he entendido dónde está la relación entre 12 jugadores, 11 jugadores, perdón, una pelota, o 22 jugadores en un partido de fútbol, y modelos en bikini, etcétera, ¿va? Por eso hay ciertos websites de información deportiva, y me gustan mucho los deportes, en donde ya ni entro, ¿va? Porque ¿qué tiene que ver la noticia de que las Chivas están en el semifinal y acto seguido la siguiente nota es el regalo de la semana, Miss fulanita de tal, etcétera? ¿Tú sabes qué? Si tú me vas a vender un aspecto de fútbol rebajando a la mujer a un objeto sexual, quédate con no voy a consumir tu material. Pero no está desnuda, etcétera. No nos hagamos idiotas. De ahí brincamos a lo otro. Si algo en todo mi trabajo misionero les puedo decir es de que nadie llega a un abuso de un niño sin antes tener algún tipo de consumir, por ejemplo, pornografía infantil. Pero nadie llega a pornografía infantil sin antes haber consumido pornografía, entre comillas, normal. Y hay iniciativas de pornografía, entre comillas, normal, de la que es legal, que todavía se alzan el cuello porque te ponen nuestra pornografía es limpia. Esa es una estupidez. ¿Desde cuándo hay pornografía limpia? ¿Pero por qué? Porque no es pornografía infantil. Idiotas. ¿Tú crees que alguien llega a la pornografía infantil sin antes ver pornografía, entre comillas, normal? ¿Tú crees que alguien llega a terminar a tocar a un niño sin antes tener algún tipo de promiscuidad, ya sea masturbación, o ya sea metiéndose a la novia, no? O serán casos muy contados, pero esto es una escalerita. Esto es una escalerita, como aquel papá que encontré que había abusado a su niña, y bueno, en la cárcel como tal, su hija biológica, pero él decía, no sé cuándo perdí la cabeza. No sé cuándo perdí la cabeza. Vámonos para atrás. Y vimos cómo comenzó con pornografía, etcétera, y viene todo eso. Entonces, si quieres proteger a los tuyos, evidentemente hay que proteger a tus niños de lo exterior, pero sobre todo el primer enemigo puede estar adentro. Puede estar adentro. El lenguaje vulgar también. No, sí. Que nadie te toque a tu niña, pero si tú ves a una muchacha en la calle, le puedes aventar algún piropo vulgar, o entre los amigos, etcétera, jugando fútbol, mira qué buenota está, por decirles alguna de las palabritas que se mencionan. Ustedes ya podrán imaginarse el vocabulario de cómo se reduce. Mira, está bien, y que la mujer etcétera. Pero no le digan eso a tu esposa o a tu hija, porque ahí sí te sale lo machito. Entonces, la primera preocupación, si vamos a realmente cuidar las víctimas, a que no haya víctimas, tienes que cuidarlas ciertamente de fuera. Y ahí yo, al menos aquí en Estados Unidos, les recomiendo el curso de Virtus, y que se suscriban a los boletines mensuales. Hay mucha información, están en inglés y en español.
que va ayudando. No en todo estoy de acuerdo con esta iniciativa de Virtus. Voy a mencionar más adelante cuál es mi pero que siempre he tenido. Pero bueno, en el 80-90% de eso lo creo totalmente recomendable, para cuidarlos de fuera. Pero sobre todo el cuidado tiene que ver de dentro. Si la impureza, si la promiscuidad se ha rebajado, ¿qué tipo de música? No pasa nada, están aquí en casa, sí, pero están escuchando puro reggaetón. ¿Qué crees? ¿Que tu hijo cuando esté con su novia va a rezar el rosario? Entonces, el cuidado es muy importante. Segunda cosa, en cuanto al aspecto de las familias, la formación en virtudes y la formación en la fe, fundamental, porque les puedo decir, y esto ya también hay estudios, es imposible que si tú vives en una ciudad ya desarrollada como tal, no estamos hablando de un pueblito ahí en el cerro, en ciudades. Si tú vives en ciudad, es casi el 80-90%, no me acuerdo de la estadística, de que hay seguridad de que tu hijo a temprana edad, llámese infancia o llámese preadolescencia, vaya a tener acceso a un contenido pornográfico. Lo tenemos que cuidar de que no entre por la computadora de la casa. Hay gente que tiene la computadora de la casa. Tu niño tiene su computadora dentro de su cuarto y está con llave. Y papás ingenuos, o sea, la computadora siempre tiene que estar en un lugar visible, sobre todo cuando estamos hablando de menores. Entonces, a lo que voy es casi imposible que alguien que vive en una ciudad no vaya a tener el acceso a algún tipo de contenido pornográfico a temprana edad. Hay que evitarlo, pero prácticamente es imposible. Tarde o temprano, ya sea con un amiguito en la escuela, lo va a ver. Por lo tanto, no basta solamente cuidar, porque el cuidado, por mucho que lo monitorees 24 horas al día, que no es posible, va a tener algún tipo de acceso por algún lado. Entonces ahí es donde digo, hay que dar una formación en virtudes y en fe, para que cuando se enfrente a esto pueda reaccionar responsablemente y decir, ¿sabes qué? Yo no entro en esto. Esto me parece que es lo más fundamental. Tenemos todavía una visión como a la defensiva, de proteger, de cuidar, de que no vean, tápale los ojos, etcétera. No. Hay que hacerlo en la medida de lo posible. No podemos estar exponiendo a los hijos a cuestiones inmorales, indecentes, que van a turbar su alma, pero y su cuerpo. Pero hay que prepararlos, porque lo más seguro, si siguen viviendo en una ciudad, va a ser que vayan a ver eso y hasta cosas peores. Y esto no significa que hay que justificar esto, sino que hay que prepararlos, porque el mundo ya tiene rato pudriéndose a marchas aceleradas. Y si no se está creciendo en la virtud, y si no se está creciendo en la fe, y si no se está creciendo en el amor a nivel matrimonio y familiar, tus hijos serán siempre una víctima potencial. Déjate de un sacerdote, de lo que sea. Les digo, los números de los abusadores están bien repartidos en todos y comienzan a veces desde la propia casa. Finalmente, con respecto al cuidado para con las víctimas y potenciales víctimas, yo les diría que hay que tener un cuidado ajeno, no solamente de la familia, es decir, de los tuyos para con tus hijos, sino estar monitoreando alrededor. Les pongo un ejemplo. Mamá, si tú invitas amiguitos yo prefiero, siempre les recomiendo de que si tus hijos quieren convivir con sus amiguitos fuera de la escuela, más bien que sus amiguitos vengan a tu casa, ¿verdad? O si van a otra casa, pues en la medida de lo posible tú estés también allá. Pero lo mejor es que vengan. ¿Por qué?
porque de mí se acuerdan. Te vas a dar cuenta, si eres una mujer de oración, si eres un hombre de oración, y evidentemente empieza a abrir tu discernimiento por la acción del Espíritu Santo que está haciendo, porque eres realmente una persona de profunda oración, de vida sacramental, Dios te va a dar la gracia de percibir la pobreza, la carencia, la vulnerabilidad e inclusive, esperemos que no sea así, los abusos que ya ha pasado algún amiguito de tu niño. Y tienes que ejercer un tipo de paternidad y maternidad espiritual respecto a ese niño. Porque hay que estar no solamente cuidando a los nuestros, eso es demasiado egoísta. No, mi familia ve bien, mi matrimonio ve bien, y los míos, etcétera, y que se pudre el vecino. Que se pudre el vecino. Eso no puede ser un comportamiento de un católico. Entonces tenemos que estar alerta de casos en donde puede haber algún tipo de abuso, en donde puede haber algún tipo de explotación. ¿De qué manera identificar? Bueno, primero Dios te dará en la perceptibilidad si eres un hombre y una mujer de oración, de vida sacramental. Ahí es donde tu discernimiento va a crecer. Pero la otra es con formación. Yo les podría decir muchos casos, ¿verdad? Muchos casos de que hay signos visibles en donde tú dices, ya no me huele bien esto, esto. Y sin que tú lo metas a un niño, a un interrogatorio o a una persona inclusive adulta que está siendo abusada, por manipulación psicológica, por lo que sea, hay signos muy visibles. Me alargaría mucho si les digo, al menos de los que yo he aprendido a detectar. Pero primero, hazte verdaderamente un hombre de oración, de vida sacramental profunda, para que tu entendimiento y tu perceptibilidad esté al servicio de Dios. Porque también hay muchos que se la dan de perceptivos, etcétera, y lo único que terminan es calumniando a otra persona. No, es que tú me miraste a la niña así, tú me dices, y yo he visto desastres con eso. Que es gente calumniadora, que su sensibilidad no sirve más que para poder tirar la fama del otro. Entonces, ni muy ni tan, ¿verdad? Hay que tener una verdadera vida de oración, una verdadera vida de sacramentos y una verdadera vida de formación, formarse. Quítale tiempo al Facebook, quítale tiempo al fútbol y ponte a formar al respecto. Estamos en tiempos en donde me gusta la frase que menciona Fray Nelson con respecto a la ideología de género: van por tus hijos. Allá tú sabes, papá, si te duermes, etcétera, van por tus hijos. De hecho, déjenme hacer un paréntesis con esto de la ideología de género, que la tenemos que combatir a muerte. ¿Por qué? De mí se acuerdan. Si sigue pasando la agenda de ideología de género, el siguiente paso es legalizar la pedofilia. Aunque ahora nos alarmamos de que un pedófilo, que un sacerdote pedófilo, etcétera, de mí se acuerdan. Y miren que yo no me la doy de profeta. Simplemente creo que tengo el mínimo sentido de común de que cuando sumo 1 más 1 me va a dar 2, punto. Y en muchas cosas, si ven mis videos del pasado, mis aportes del pasado, si vieran todavía el canal anterior que tenía de YouTube cerrado, yo venía diciendo cosas que hoy son una realidad, pero cuando yo las decía, fanático, etcétera, estás exagerando. Mira, ahora yo me atrevo a decir que si no hacemos algo al respecto con esto de la ideología de género que está dentro de la agenda del nuevo orden mundial prácticamente en todo Occidente, y después evidentemente se lo vamos a tratar de inocular a los africanos, y en Asia ya tienen también un poquito su parte, de mí se acuerdan, veremos la legalización de la pedofilia. Hay muchos ya países que tienen, inclusive hasta partidos políticos que tienen propuestas para poder legalizar la pedofilia. Entonces, a mí en esta parte de las víctimas también hay que meter la ideología de género en cuanto a no solamente no meterse en sus garras, sino combatirla con valentía, hacer algo al respecto. Porque si no, me gusta mucho la frase de Fray Nelson: vienen por tus hijos. Ahí tú decides, papá, si te quedas dormido, pero vienen por tus hijos, van por tus hijos. Vamos a la siguiente parte. A ver, no quiero alargarme mucho, pero ya llevo media hora. Yo creo que sí me va a alcanzar. La segunda cosa es los victimarios, porque esta es la parte
en donde yo no estoy totalmente de acuerdo en cuanto a las iniciativas que han tenido la iglesia en los Estados Unidos después de los abusos, que fue esto de institucionalizar Virtus, que es este programa para que toda aquella persona que vaya a interactuar con niños dentro de una parroquia, pues se toman las huellas, el background del récord que tienen, y se les da una formación de varias horas, de cómo ser prudente, porque hay que decirlo, hay muchas cosas que no es que uno sea un abusador, simplemente uno es imprudente, y más nosotros los latinos. Por ejemplo, una cosa que yo he aprendido mucho con los asiáticos es que los asiáticos básicamente tienen nula relación en cuanto a contacto físico, a veces hasta con su propio, o sea, un novio asiático, pero asiático, no va a estar abrazando y apapachando, dándole un beso en público a su mujer. No, no. De hecho, hasta el mismo saludo, ¿ah? O sea, es muy, muy invasivo el querer dar la mano, a veces hasta un asiático, y por eso los asiáticos hacen más bien como un tipo de reverencia, ¿ah? Es una cultura que no es física, muy afectiva. En cambio nosotros los latinos abrazamos, agarramos, hasta pegamos sopes, o sea, y entonces cuando te vas formando te das cuenta, por ejemplo aquí en Estados Unidos, que tienes que ser más prudente en el aspecto de ciertos signos. Entonces ahí es donde va ayudando un poco la formación, ¿verdad? Y es donde Virtus y esto hacen un excelente papel. Pero ¿cuál es la parte que yo no estoy de acuerdo? Y cuando tomo el curso de Virtus, siempre se lo tengo que decir al que da el curso de Virtus. ¿Y qué está haciendo la diócesis por los abusadores? Porque está claro que esta medida está ayudando a proteger a nuestros niños. Pero entre los abusos, en un abuso sexual hay dos partes, el abusado y el abusador. ¿Qué está haciendo la iglesia por los abusadores? ¿Qué está haciendo? Porque al fin y al cabo, el Señor quiere tanto al abusado como al abusador en el cielo. Él no los destinó para que hicieran el drama de lo que implica un abuso, tanto para el abusador como para el abusado. Dios no deseó eso. Entonces, no nos podemos desentender de los abusadores. Primero, porque el abusador generalmente es un niño abusado en el pasado. En la inmensa mayoría, el abusador es un niño abusado en el pasado. Que me han dado respuestas que hay estadísticas que es muy difícil que un abusador cambie, etcétera. Listo. Pero un católico, si cree en un Dios todopoderoso, nunca puede bajar las manos ante la transformación, la posible transformación y conversión de una persona. Posible en toda su vida, si Dios no obra un milagro, no se va a convertir. Pero qué diferente es acompañar a aquella persona que está tan herida en su naturaleza. Y hay que separarle evidentemente de los niños y hay que ser prudente, etcétera, pero no podemos abandonar a los abusadores. No podemos. Esto no significa que no se les aplique la justicia, se les debe aplicar la justicia, que tomen responsabilidad sobre sus actos, pero la visión de la iglesia tiene que ser de madre también para ellos. Y no es un maternalismo que decir no pasa nada, salta, etcétera. De hecho, cuando la iglesia ha tenido actitudes paternalistas y maternalistas con los abusadores, evidentemente se hiere gravemente la confianza que Dios ha dado a la iglesia. Entonces, hay que tener una lectura también para con el abusador, ¿verdad? Estaba viendo el informe, bueno, el video y bueno, todo el informe de este caso que les digo, que involucra a Italia y a Argentina, y del video del sacerdote que le pusieron la cámara oculta y que pues saca mucho de lo que hacían. Evidentemente es repugnante, ¿eh? Es repugnante cómo habla de que sí se daban abusos para con los niños sordomudos.
de cómo él también participó en un caso, le echa la culpa al muchacho, que él fue el que se mostró su miembro, etcétera, y él cayó, y después, etcétera. Entonces, el que lo estaba entrevistando, que se hizo pasar como si fuera un alumno suyo, le preguntó, ¿y esto, pero esto que usted hizo es pecado, ¿no? Esto que se hacía de los otros sacerdotes también es pecado, ¿no? Y fíjense, bien interesante, esta es una clave que quizá los catolifóbicos que solamente se quedan con el hecho de los sacerdotes católicos, etcétera, y no alcanzan a detectar la cola de Satanás en esto, que no está exenta de meterse a tu casa o a tu iglesia, por mucho que no sea católica, no está exento. Pobre de ti si tú crees que no hay pastores así, los hay. O que no hay familias, o sea, ¿a qué papá se le puede venir a la cabeza de abusar a su propia hija biológica? Y yo conozco papás que han pasado por eso. Nada más peligroso que sentirte muy seguro de ti mismo, muy seguro de tu pureza, muy seguro de que tú... Mira, yo personalmente me considero el más pecador si quieres, pero por la cabeza no me pasa, por ejemplo, el violar a una mujer, mucho menos a un niño. Ahora, yo les puedo firmar por $3 millones que nunca violaré. Mira, estoy 100% seguro que en mis cabales yo no haría eso. Pero yo no podría afirmar. Sería estar confiando demasiado en mi seguridad humana. Y esto nos tiene que llamar a una actitud verdaderamente, como el video que hice pasada, la transmisión que hice pasada, de verdadera humildad delante de Dios. De continuamente reconocer, Señor, sin ti soy nada. De recordar aquella oración que hacía San Felipe Neri, ¿eh? Y que la siguió haciendo cuando ya estaba a punto de morir y que era ya un santazo súper reconocido de la santidad que tenía, y San Felipe Neri seguía diciéndole: Señor, no dejes de tu mano a Felipe, o sea, él, porque si lo dejas te puede traicionar peor que Judas. Te puede traicionar peor que Judas. Entonces, perdón, permítame, ya, entonces esta capacidad de saber que somos vulnerables nos tiene que dar también una cierta empatía para con el abusador, no para justificar su abuso, no para justificar su abuso, sino para poder detectar y decir cómo este abusador principalmente ha llegado a eso. Y entonces fue interesante que cuando le pregunta a este chico, a este sacerdote ya anciano, pero que lo que hizo y lo que hacían los demás no era un pecado, fíjense la respuesta que dio. Le dice él, no, depende, porque hombres con hombres era una broma, eran bromas aquellas. En cambio, si se hace con una mujer, se vuelve más grave. Primera parte de su respuesta. ¿Qué estamos escuchando en la respuesta del sacerdote? Una relativización del pecado. Yo le he dicho mucho en las charlas, lo peor, hay que evitar pecar, pero lo peor no es pecar, lo peor es el justificar el pecado. Porque cuando pecas, pero al pecado le dices pecado, tienes chance de levantarte. Pero cuando ya el pecado no le llamas pecado o ya no es tan grave, etcétera, cuidado, eso es lo más diabólico que pueda haber. Porque cuando pecas te gana el demonio una batalla. Cuando empiezas a justificar el pecado, te está ganando la guerra. Te estás metiendo en terrenos sumamente peligrosos porque puedes atrofiar tu conciencia. Este sacerdote, mira, no, ya le llamaba broma el masturbarse con hombre, porque mira, es que no era pecado, depende, porque hombre con hombre pues era una broma, eran bromas aquellas. En cambio, si se hace con una mujer se vuelve más grave. ¿Tiene lógica ese racionamiento? No. Este sacerdote seguramente no tenía deformada su conciencia así. Llegó un momento en donde cuando habrá caído en algo, que el demonio le hizo la invitación que siempre le hace a cualquier persona cuando cae, de decir, no es tan grave,
O al final, o hundirte con una culpa. Mira, tú que eras tan santo, mira dónde caíste, mira. Pero te echa la culpa para que no te levantes, ¿verdad? Para que justifiques el pecado. Después dice este sacerdote esta siguiente respuesta. Le dice el muchacho, ¿qué es un pecado? Es la diversión del mal, el deleite del mal. Pero si es por necesidad, por una broma como esa, no hace nada. Es como cuando se tiene el vicio de fumar. Acá se tiene el vicio de, ya sé la forma de cómo fumar, tienes la necesidad de ventilar y entonces fumas, ¿verdad? Hay que entender una cuestión. Cuando se le abre la puerta al pecado y se justifica el pecado, empieza ya a distorsionar nuestra capacidad intelectual, psíquica y volitiva, es decir, de la voluntad. Y hay que decir que muchos abusadores y muchos violadores no son responsables, o bueno, no responsables, no son pecado, estrictamente hablando, las violaciones que han cometido después de que ya atrofiaron su conciencia, de que ya la enfermaron por justificar. Porque verdaderamente hay personas como los drogadictos. A veces le dicen, deja las drogas, y lo dicen, yo soy el primero que quisiera dejar las drogas, no puedo. No puedo. Son almas verdaderamente ya rotas en el pecado, esclavizadas en el pecado, que requieren la asistencia principalmente de los buenos sacerdotes. Les vuelvo a recordar aquello del exorcista, el padre François, que decía, dice, yo sé que los exorcismos me tocan a mí, pero mis hermanos sacerdotes, siendo sacerdotes, tienen ungidas sus manos y pueden hacer exorcismos menores, que son lo que llamamos oración de liberación. Dice, si mis hermanos sacerdotes entendieran que cuando hay un problema, por ejemplo, de una pareja que le pide una cita, antes que dar un consejo, etcétera, el sacerdote tendría que orar por esa persona, ejercer su sacerdocio ahí. Porque muchas de las trabas que se están teniendo dentro del matrimonio, dentro del hogar, no es cuestión de que ellos no quieran tener un buen matrimonio, no pueden. Están tan heridos en pecados, están tan heridos emocionalmente. O sea, nuestras generaciones cada vez son más disfuncionales. Y que aquellos que tienen la potestad sacerdotal en sus manos, no solamente algunos la usen para este tipo de abusos, lo cual es totalmente condenable, repugnable. No me gustaría estar en los zapatos de ese sacerdote cuando se presente delante del Señor. Pero que no la ejerzan, y que confíe más un sacerdote en su consejo que en la administración de un sacramento, en su consejo o en sus directrices que en la oración que pueda hacer por esa gente. Entonces, un verdadero cuidado tiene que haber pastoralmente. Obispos y sacerdotes tienen que tomar en cuenta esto. Porque no me cabe duda que dentro de los sacerdotes abusadores o de cualquier tipo de abusador, porque les vuelvo a repetir, la mayoría de abusos no es de sacerdotes, ni de maestros, ni de gente de fuera, se da dentro de casa. Y si no estamos procesando pastoralmente esa realidad, yo estoy casi seguro, totalmente seguro, que muchos abusadores hubo un momento clave en donde Dios quería actuar para evitar que cayera en un demente, en un enfermo, que ya después esto lo iba a hacer programática y sistemáticamente, pero no se le dio la ayuda, o también hay que decir, la persona se cerró esa gracia. Es curioso que estos abusos se dieron. Por ejemplo, este sacerdote era viejito, es viejito, al que le sacaron el video de los 60s. Les voy a compartir algo muy personal. Bueno, no sé qué tan personal, pero yo al ver ciertas cuestiones de cómo el mal ha progresado en las generaciones, yo personalmente identifico que hubo un desatamiento del mal mucho más duro, mucho más fuerte en los 60s. O sea, si le damos una lectura a la historia, yo veo clave para los destrozos que tenemos
la época de los 60s y parte de los 70s. Evidente es una parte que no, yo soy del 81, o sea que no me tocó. Pero cuando tú vas viendo toda esta cuestión de los hippies y que la liberación sexual y que todo ese tipo de cosas, fíjate, estábamos con liberación sexual y mira lo que tenemos. Mira lo que tenemos. No solamente a nivel social, sino a nivel eclesial. Porque realmente la inmensa mayoría de los abusadores son personas, sacerdotes de los 60s y de los 70s. Vean las estadísticas. En los verdaderos casos de abusos sexuales no estamos hablando de sacerdotes recientes, estamos hablando, los hay, pero la inmensa mayoría son de los 60s o de los 70s. Pero mi director espiritual, cuando yo le dije que iba a intentar meterme a investigar más, etcétera, para descubrir la raíz de cómo el demonio se metió precisamente en los 60s, e inclusive hasta en la propia iglesia, dice aquella frase de Pablo VI, el humo de Satanás se ha infiltrado dentro de la iglesia. En los 70s, el cardenal Karol Wojtyła, Juan Pablo II, un año antes de ser elegido papa, dijo acá en Estados Unidos en un congreso eucarístico: estamos en la batalla final entre la iglesia y la anti-iglesia, es decir, que ya hay una iglesia falsa adentro, entre el evangelio y el anti-evangelio. Entonces, esto es una batalla. Entonces, pero bueno, lo detectaba mucho en los 60s. Evidentemente no significa que en los 60s empezó. No, en los 60s explotó. Esto viene de cola atrás, ¿verdad? Sobre todo porque ya me huelo algunos que dicen, sí, por eso, y el Concilio Vaticano II es fruto de eso, etc. Porque en los 60s, no, espérate. En los 60 se empezó a reventar esto. Esto viene de atrás, mucho de atrás. Échenle todavía Revolución Francesa. Esto viene de mucho atrás. Pero mi director espiritual me dijo: yo te voy a pedir, dice, yo sé que tu recta intención y todo eso, pero es muy riesgoso. Dice, ni te metas. Y son varias veces que me ha dado la intención de poder profundizar en este fenómeno que se dio en los 60s, pero bueno, ya ahora no. Este director espiritual que me lo dijo ya está en otra ciudad. No sé si le preguntara, me habrá visto más verde cuando me lo dijo, que me dijo, no, por investigar no vaya a salir embarrado en todo esto, ¿eh? Entonces, mejor prudencia, no te metas en este tipo de cosas, ¿eh? Pero saco esto de los 60s porque la sociedad de hoy idolatra en lo que se consiguió en los 60s, la liberación de la mujer, la liberación sexual, etcétera, y luego que los Beatles con sus mensajes y sabe cuánta cosa. Pues ahí tienen nuestras generaciones desmadradas, sociedades verdaderamente hipócritas, porque si abusas sexualmente vas para la cárcel, pero la pornografía sigue siendo legal. Y hay lo suficientemente estudios serios, y no por la iglesia, por entidades seculares, universitarias, en donde demuestran la relación entre la pornografía y los abusos sexuales. La pornografía es legal. Y si tú atentas contra esto, y si tú atentas contra la ideología de género retrógrada, etcétera, y la mínima que te avientan homófobo y todo ese tipo de cuestiones, pues aquellos que querían frenar la supuesta revolución sexual de los 60s también les dijeron esto, y fíjense, ganó la revolución sexual de los 60s, y vean en el desmadre que estamos. Y ahora tú te escandalizas de que un sacerdote precisamente forjado en la ideología de los 60s te escandalizas de estos abusos que están saliendo. No seas hipócrita. Si verdaderamente queremos hacer algo, primero la justicia que se tiene que hacer a las víctimas, proteger a las posibles víctimas, entonces agarremos en su totalidad la raíz de esto. Porque aquellos de los más indignados ante los abusos sexuales son quizá los primeros que promueven la promiscuidad y no ven la relación entre un abuso sexual y la promiscuidad.
Por último, en cuanto a los victimarios, déjenme ir monitoreando el tiempo. Ya, 49, me quedan como 10 minutos. Eh, en cuanto al celibato, que dice, no, es que los sacerdotes abusan, para empezar, te digo, la inmensa mayoría de abusos es de gente casada o gente que puede ejercer su sexualidad como tal, ¿verdad? Genitalidad más que sexualidad, ¿verdad? Pero además, tú explícame, si el problema es el celibato, ¿por qué hoy de dos matrimonios uno se divorcia y la primera causa de divorcio es la infidelidad? ¿Qué necesidad tiene alguien de meterse con otra cuando tiene a su esposa? Es un ataque de Satanás querer atacar el celibato del sacerdocio como consecuencia de la pedofilia, o que tiene como consecuencia la pedofilia. Eso es una falacia, es un sofisma rotundo. Rotundo. Primero porque generaliza. ¿Cuántos sacerdotes santos que llevan su celibato de manera oblativa, entregada literalmente, no solamente no abusan de niños, dan la vida por los niños? No solamente no generan abusados, sino se meten en problemas por defender a los abusados. Entonces, esto se los digo para que no se dejen engañar por este tipo de falacias y sofismas. El problema es el celibato. Mira, compadre, los matrimonios que no tendrían que estar mendigando con otra persona, pues están ejerciendo su sexualidad, su genitalidad. Hoy, de dos matrimonios, uno se divorcia y la primera causa es la infidelidad. Rapidito, déjenme ver acá. Tercero, he tocado víctimas, victimarios, cómplices. Aquí tengo que citar necesariamente a Benedicto XVI. Benedicto XVI separa entre aquellos que fueron cómplices por maldad, por pecado, y aquellos que fueron cómplices por una falsa concepción de la prudencia. Se los pongo como un ejemplo. Hubo obispos que se enteraron de los abusadores y simplemente los cambiaban de parroquia, pero deliberadamente, negligentemente. Esos son igual de criminales, son cómplices criminales. Terrible. Y tendrán que ser procesados igual que los abusadores. En el caso de los otros obispos que también quizá cambiaron al sacerdote, etcétera, o lo mantuvieron por abajo, dice Benedicto XVI, eran obispos que no querían dañar a la iglesia, que creyeron que esto lo podían arreglar entre ellos solas, abajo del agua, de manera burocrática, y se equivocaron, porque no solamente eso no fue un acto de prudencia, fue un acto de imprudencia, porque terminaron afectando más. Se les olvidó, en pocas palabras, aquello del evangelio: no hay nada oculto que no llegue a saberse. ¿Y esto por qué? Con el aspecto de la complicidad. Yo sé que me meto, bueno, siempre me meto en problemas, ¿verdad? Pero si lo ven diócesis, etcétera, a más de uno lo va a incomodar y me van a cerrar la puerta y me van a vetar, etcétera, pero yo tengo que hablar la verdad. Tengo que hablar la verdad al respecto. Y yo creo que esto es un gran daño que está pasando dentro de la iglesia, y hablo aquí de la iglesia de los Estados Unidos, no generalizo en todos, pero en una gran mayoría, el virus de un burocratismo. ¿Se necesita burocracia? Sí, porque la iglesia finalmente es una organización que integra seres humanos y tiene que haber cierto orden, cierta disciplina. Pero cuando la burocracia esté por encima del amor al evangelio, de la capacidad de poder darse sin seguridades materiales, legales, etcétera, ¿va? Yo a veces digo que a veces más de un sacerdote o más de un obispo aquí en los Estados Unidos le tiene más miedo a una demanda que al infierno. Simplemente se cuida de no tener problemas, de que no les vayan a demandar, de que no les vayan a quitar la propiedad, de que no les vayan a quitar el dinero, el poco o mucho dinero que tenga la diócesis. Y por eso muchas de las pastorales que implican ciertos riesgos no se están tocando.
Se enseña a librarte de la pornografía, pero nadie se mete adentro de la pornografía, de los que están produciendo ahí. No, porque no vaya a ser que tú te metas y des el patinazo ahí. Y es ahí donde yo creo que es una gran bendición el Papa Francisco, porque el Papa Francisco nos está diciendo: prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. No significa que seamos imprudentes, pero necesitamos meternos al lodo, a la porquería, porque ese donde está el lodo y la porquería, antes no había lodo y porquería. Y evidentemente eso requiere ciertos carismas, cierta capacitación, etcétera, pero ante todo tiene que haber una capacidad de entender que el celo por las almas tiene que estar por encima de toda burocracia. Hay un querido sacerdote que conozco, como estoy hablando fuerte, ni siquiera voy a decir el nombre para protegerlo, el pobre, aunque le han dado también palos bien duro dentro y fuera de la iglesia. Él dice, me dijo una vez, cuando estábamos hablando de estos temas, me dice: ¿sabes qué? Dios fue muy providente cuando se desataron y salieron todos los casos de abuso aquí en los Estados Unidos. Pero la iglesia, la inmensa mayoría de la iglesia jerárquica, no entendió la lección. Solamente se ha limitado a poner más burocracia, más reglas para cuidar a los niños, que virtus, etcétera, que sirve eso. Pero son reglas de reglas, tan reglas, y burocracia, tan burocracia, tan burocracia, que no arde por las almas. No está generando la conversión y la libertad que el Señor pide de nosotros. Se está burocratizando al mismo Espíritu Santo. Y dice, en mi opinión, lo que toca es que Dios diga: no entendieron a la primera, la segunda va a ser el sacudón, va a venir la sacudida. Y yo oro que pronto, no solamente la iglesia de los Estados Unidos, sino del mundo, venga pronto la sacudida, sobre todo en Occidente. Estamos tan agarrados a nuestras estructuras, a nuestras burocracias, a dinero, a conveniencia, a lo políticamente correcto, que urge que tengamos una iglesia sacudida, pobre. Para mí fue casi profético ver al Papa Francisco, que en su primera audiencia que tuvo con los periodistas, recién Papa, suspiró, dijo: cómo me gustaría una iglesia pobre. Automáticamente me recordó a Benedicto XVI. Curiosamente, que esta profecía la hizo en los 60s, cuando era 60, 70, cuando era ni siquiera obispo, era un profesor, sacerdote ya, pero de una universidad en Alemania, que dice: la iglesia del futuro será una iglesia más pequeña, que no tendrá los soportes gubernamentales que antes tenía. Esto automáticamente la hará una iglesia pobre, perseguida. Yo estoy anhelando, sé que más de un católico puritanito, ¿cómo puedes estar diciendo el mal, etcétera? Yo deseo que pronto venga esta sacudida. Yo deseo que pronto el Señor permita que su iglesia, principalmente en Occidente, sea verdaderamente sacudida. Necesita una verdadera purificación. Estoy leyendo los libros del cardenal Sara. También él dice, la iglesia no necesita una reestructuración en cuanto a aspecto jerárquico, oficinas, ese tipo de que no vamos a tener más ordenado para controlar mejor las cosas. No. Necesita conversión. Y cuando uno mira la historia de la iglesia, se da cuenta de que los reformadores de la iglesia son verdaderamente los santos, pero santos que inclusive fueron perseguidos por la propia iglesia en su tiempo. Pero que, como una Santa Teresa, aun cuando fue muy incomprendida por la propia iglesia, la misma Inquisición le llegó a Santa Teresa, ella se dio cuenta que la solución no es la de los sectarios, la de los protestantes, la de Lutero, la de los evangélicos, o como les quieran llamar. Ella se dio cuenta que Dios purifica adentro, generando adentro, que limpia su iglesia adentro, y a veces va a ser con almas víctimas, que los mejores católicos no van a ser comprendidos por su propia iglesia, pero no van a andar con la payasada de irse a otra iglesia, o no, ya soy ateo, etcétera. ¡Qué escándalo de la iglesia! Sino que van a entender que Dios purifica su iglesia precisamente generando santos desde adentro, que la limpien, que la purifiquen,
que digan básicamente, mi madre está enferma en este momento, mi madre iglesia está enferma, deja ver qué puedo hacer por ella. O más aún, déjame ver en qué he contribuido yo para que esté en el estado que está. Porque es muy fácil condenar, y hay que condenar, por ejemplo, los abusos, por ejemplo, de sacerdotes verdaderamente abusadores. No, repito, hay muchos que son calumniados, pero los verdaderos, es muy fácil levantar el dedito y decir sí, que se le juzgue, etcétera. Pero nos hemos preguntado tú y yo, ¿qué tenemos que ver con esos abusos? ¿En qué cooperamos con esos abusos? ¿Se te olvida que somos un cuerpo místico de Jesucristo? ¿Se te olvida aquello de Juan Pablo II, las estructuras de pecado? Te las explico así nomás rapidito para que entiendas. Si tú tienes un pecado y tu vecino tiene otro pecado y el otro vecino otro pecado y otro pecado y otro pecado, otro pecado, se hace un ambiente de pecado en tu barrio que va a terminar afectando quizá al niño que no tiene su padre o que es abusado, etcétera, y es el que va a cometer el pecadazo. Y entonces tú muy digno dices, pues sí, él cometió el pecadazo, él fue el violador, etcétera. Pero espérate, sácame al primer violador que haya tenido familia santa, barrio santo, ciudad santa. No lo vas a encontrar. Nosotros somos responsables de los grandes crímenes si llevamos una vida de pecado, aunque sean pecaditos. Entonces, cuando vemos las miserias de la iglesia, tenemos que entender también que tenemos que preguntarnos, ¿en qué he cooperado para que mi madre iglesia esté de esta manera? Hay que denunciar, no estoy justificando, no estoy minimizando lo que se hace mal, pero siempre hay que tomar la responsabilidad de decir, ¿en qué he cooperado yo para que la iglesia esté en este estado? Por eso se requiere también un espíritu de reparación. Y reparación porque esto es lo más increíble. Si es increíble, por ejemplo en este caso que mencioné, de que los abusados son niños y niños con discapacidades, o sea que tú dices, el abuso es terrible en cualquier momento, pero en un niño más grave, y en un niño discapacitado más grave, o sea, ¿qué hace falta? ¿Qué perversión tiene que ver más? Pues sabes, para nosotros los católicos hay una perversión todavía más, que cuando se estaba violando, abusando a ese niño, se estaba abusando también al mismo Jesucristo, porque el mismo Señor dijo que lo que se le hacía a alguno de los más pequeños, de los más indefensos, de los más vulnerables, se lo hacían a sí mismos. Esto puede servir un tanto de fortaleza para las víctimas, que entiendan que ellos no fueron abusados solos, fue violado también el Señor con ellos, porque lo que le pasa a sus pequeños le pasa al Señor. Pero automáticamente el victimario y los que somos de alguna manera cómplices con nuestra vida de pecado, entendamos que estamos no solamente cooperando con la violación de un niño, sino con la violación del mismo Señor. Él está siendo violado cuando violan a ese niño. Él está siendo abusado cuando tú estás abusando o otro está abusando. Por eso se requiere que despertemos un alma de reparación, una espiritualidad de reparación que ya no se habla. Ahorita nomás se habla de milagros, de sanación, de liberación, aleluya, poder, etcétera, y nadie habla de una espiritualidad totalmente de reparación de alma víctima. Y no estoy hablando de protestantes, esos desde hace rato están totalmente obcecados que con un Dios de milagro y de poder, etcétera. No van a entender nunca el sentido de una espiritualidad de reparación, de desagravio, de almas víctimas. Pero que los católicos, y aquí me vale un bledo que me vengan críticas por parte de sacerdotes, evangelizadores y cantantes, muchos de ustedes están dando nada más palmaditas en la espalda, quizá porque andan atrás del dinerito o del aprecio, y venden espiritualidades que son más de protestantes y de evangélicos que católicas. No estamos generando un ejército de almas víctimas, de almas reparadoras. Y si no lo estamos haciendo y somos nosotros de alguna manera líderes, sintámonos responsables en este tipo de desgracias como la de estos niños.
Mucho que hacer. Quiero terminar. Creo que ya se me fue el tiempo ya. Sí, es 1 hora. Voy a hacer este último comentario y cierro. Desafortunadamente, no sé si leer los comentarios, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita este último punto y ver si puedo hacer algún comentario al respecto. Quiero decirle a alguien que está ya inmerso en cuestiones que pueden llevarlo a ser un abusador potencial. Es decir, si estás metido en pornografía, en todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Primero pide ayuda. Necesitas pedir ayuda. Acércate a un buen sacerdote. Si no es un buen sacerdote, busca un buen sacerdote. Pero pide ayuda. Pide ayuda. Pero segundo, voy a poner el ejemplo del muchacho de que lo he puesto muchas veces en ciertos temas. Se convierte, hace lo mejor, que es sacar toda la pornografía, todo lo que le intoxicaba, porque hay gente que se convierte y nada más guarda las cosas de pecado. Evidentemente, cuando no tenga la fuerza de ánimo, pues ahí las tiene guardaditas. ¿Qué va a hacer? Pues caer otra vez. No, se trata de sacar, romper literalmente con eso. Pero el muchacho decía, pero se me siguen viniendo imágenes, y más cuando quiero rezar, y más cuando estoy en misa. Entonces voy a dar este comentario porque sé que más de uno le va a ayudar. Entonces yo le decía, pues mira, trata de evitar, trata de no pensar en eso, pero es que es entendible, porque pues mira, tanto tiempo viendo pornografía, pues ya no es que te venga del demonio, sino tu carne está intoxicada, tu naturaleza humana está intoxicada en este sentido, y si además viene el demonio y te tienta, pues tiene material en cómo torturarte. Entonces trata de defenderte, trata de no ver eso, pero mejor ataca también. Por eso este ejemplo de ahorita me acuerdo, está en una charla que hablo sobre cómo vencer el partido contra el demonio, una cosa que hago una analogía con el aspecto del fútbol, con esta cosa, porque yo digo, un equipo defensivo siempre va a tener más posibilidades de perder, porque siempre la pelota está dentro de su cancha. En cambio, un equipo ofensivo ciertamente te pueden contragolpear y lo que sea, pero hay más posibilidades de que ganes. ¿Por qué? Porque el balón está en la cancha del otro. Y el demonio muchas veces vence. ¿Por qué? Porque solamente estamos defendiendo. No quiero pensar, no quiero ver, etcétera, defendiéndonos. Tienes tu escudito, pero vamos, un día se te va a cansar la mano y la bajas y ahí va a venir el golpe del demonio. Con el demonio no solamente hay que defenderse, con el demonio hay que atacar. Y en este caso, por ejemplo, deja de ver pornografía, sácala, etcétera, defiéndete cuando vengan esas imágenes, pero sobre todo empieza a hablar en contra de la pornografía. Haz algún proyecto para ayudar a sacar a gente de la pornografía, etcétera. O sea, vuelve activo en este sentido. Vuélvete misionero. Sal de frente al demonio. Claro, no seas imprudente. No. Entonces, ha andado en la prostitución, pues ahora voy a evangelizar prostitutas. Pero lo más seguro es que vas a ser evangelizado tú por las prostitutas, ¿verdad? No, refuérzate, pero siempre entiende que el camino del cristiano es una batalla, es una guerra. Y la guerra no nomás es poner el escudito y defenderte. Muchas veces sí, los golpes son tan duros que nomás hay que defenderse. Pero una vez que ya más o menos se aligera la cosa, pues contraataca. No basta con quitar lo malo, no basta con no pecar. Hay que generar la batalla para engendrar virtudes. Tiene que haber un celo misionero, apostólico. Por eso el Papa Francisco dice muy bien, la iglesia que se encierra solamente a evangelizar a los de parroquia, a ellos solitos, etcétera, se enferma. La iglesia que se ve a sí misma se enferma. La iglesia tiene que estar siempre en salida. Y en la salida va a haber batalla. Es un campo de batalla. Entonces, no nos sirve tener una espiritualidad nada más de defensa. Hay que atacar. Hay que atacar. Santamente hay que atacar. Porque cuando me tira el demonio sabe que cuando me voy a levantar, no simplemente voy a agarrar mi escudo, ok, listo, siguiente ataque, me voy a defender. No, que el demonio se vaya enterando que si me tira, no solamente me voy a arrepentir, no solamente me voy a confesar, no solamente voy a tratar de ser más prudente la próxima vez, sino voy a hacer algo en favor del plan de Dios para irle quitando terreno a Satanás. Bueno, me alargué mucho, lo vamos a dejar aquí.
Yo creo que no voy a leer las preguntas ahorita porque si me lleve ya una hora, ya es 1 hora 10. Entonces voy a dejarlo aquí. Después leeré eso y si es necesario hacer alguna otra transmisión para poder responder comentarios o preguntas sobre este tema que es fundamental, pues yo lo haré, ¿verdad? Bueno, que Dios les bendiga.